Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o inicio deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interacao. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. Santo Tomás de Aquino, su día es 28 de enero. Santo Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo dominico, conocido por sus contribuciones significativas a la teología y la filosofía medieval. Es considerado uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica. ¿Quién fue Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino, también conocido como Tomás de Aquino o Tomás de Aquino, fue un prominente teólogo, filósofo y estudioso medieval. Nació alrededor de 1225 en Roccasecca, Nápoles, y falleció el 7 de marzo de 1274 en Fossanova, Italia. Santo Tomás es celebrado por sus contribuciones significativas a la filosofía y teología, siendo uno de los más importantes pensadores de la tradición católica. Breve introducción a la vida de Santo Tomás de Aquino. 1. Educación y vida religiosa. Tomás pertenecía a una familia noble y recibió su educación inicial en la abadía de Monte Cassino. Contrariando la voluntad de su familia, Tomás ingresó en la orden dominicana, buscando una vida dedicada al servicio religioso y al estudio. 2. Estudios en la Universidad de París. Tomás fue enviado a estudiar en la Universidad de París, uno de los principales centros intelectuales de la época. Allí estudió bajo la dirección de Alberto Magno, otro renombrado filósofo y teólogo. 3. Obras filosóficas y teológicas. Santo Tomás de Aquino es más conocido por su síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Él buscó armonizar la razón y la fe. Sus obras más famosas incluyen la Summa Theologica y la Summa contra Gentiles, donde abordó cuestiones teológicas y filosóficas. 4. Contribuciones a la filosofía y teología. Tomás defendía la idea de que la razón y la fe eran compatibles, y que la filosofía. Infancia y juventud. La infancia y juventud de Santo Tomás de Aquino fueron marcadas por eventos que influenciaron significativamente su trayectoria religiosa y académica. Aquí están algunos aspectos de esta fase inicial de su vida. 1. Orígenes familiares. Santo Tomás nació alrededor de 1225, en Roccasecca, Italia, en una familia noble. Su padre, Landolfo, era conde de Aquino, y su madre, Teodora, pertenecía a la influyente familia de los condes de Teaño. 2. Educación inicial. A los 5 años, Tomás fue enviado a la abadía benedictina de Monte Cassino, donde comenzó su educación. Su familia deseaba que él siguiera una carrera en la iglesia, lo que era una tradición noble en la época. 3. Ingreso en la orden dominicana. A los 19 años, Tomás expresó su deseo de unirse a la recién fundada orden de predicadores, los dominicos. Su familia se opuso fuertemente, llegando al punto de arrestarlo en casa por más de un año para intentar disuadirlo. 4. Estudios en Nápoles y París. Tomás finalmente consiguió ingresar en la orden dominicana y continuó sus estudios en Nápoles. Más tarde fue enviado a estudiar en París, una de las mayores universidades medievales, donde se destacó como alumno de Alberto Magno. 5. Resistencia a la familia y vida monástica. Durante sus primeros años como dominicano, Tomás se enfrentó a una fuerte oposición de su familia, que intentó evitar que continuara con su vida monástica. Sin embargo, perseveró en su decisión de seguir la vida religiosa. Esta fase inicial de la vida de Santo Tomás de Aquino fue fundamental para moldear su carácter, su devoción a la vida religiosa y su compromiso con el estudio y la búsqueda del conocimiento. Sus experiencias en estos años contribuyeron al desarrollo del gran pensador medieval que se convirtió. Llamado a la vida religiosa.
El llamado a la vida religiosa de Santo Tomás de Aquino fue un proceso marcado por desafíos y resistencia, pero también por una profunda convicción y determinación en seguir su vocación. Aquí están algunos puntos clave sobre su llamado a la vida religiosa. 1. Conflicto de familia. Desde joven, Tomás mostró interés por la vida religiosa, algo que causó descontento en su familia noble, que tenía otros planes para él. Su padre, especialmente, se opuso firmemente a su deseo de ingresar en la orden de predicadores dominicanos. 2. Encarcelamiento por la familia. Ante la oposición de su familia, Tomás fue detenido en casa por más de un año. Durante este tiempo, sus familiares trataron de hacer que renunciara a su decisión de convertirse en un dominicano. 3. Fuga e ingreso en la orden dominicana. Tomás logró escapar de su arresto domiciliario y buscó refugio en un convento dominicano. Su familia trató de traerlo de vuelta a la fuerza, pero se mantuvo firme en su decisión. 4. Vida monástica y estudios. Tras ingresar en la orden dominicana, Tomás se dedicó a la vida monástica y a los estudios académicos. Estudió en las universidades de Nápoles y París, donde tuvo la oportunidad de profundizar sus conocimientos en filosofía y teología. 5. Conciliación entre fe y razón. A lo largo de su vida, Tomás de Aquino buscó reconciliar la fe cristiana con la razón filosófica. Él creía que la razón y la fe eran compatibles y que ambas podrían ser usadas para buscar la verdad. 6. Influencia de Alberto Magno. Tomás estudió bajo la dirección de Alberto Magno, un renombrado filósofo y teólogo dominico. La influencia de Alberto Magno fue crucial para el desarrollo intelectual de Tomás. El llamado a la vida religiosa de Santo Tomás de Aquino refleja su compromiso con la búsqueda de la verdad y su disposición a seguir su vocación, incluso ante la oposición familiar. Esta jornada fue fundamental para su posterior contribución notable a la teología y filosofía cristianas. Contribuciones y actividades. Santo Tomás de Aquino hizo contribuciones extraordinarias a la teología, filosofía y pensamiento cristiano medieval. Sus obras y actividades abarcan una variedad de áreas, y es considerado uno de los más grandes pensadores de la historia de la Iglesia. Aquí están algunas de sus principales contribuciones y actividades. 1. Síntesis entre fe y razón. Tomás de Aquino intentó reconciliar la fe cristiana con la razón filosófica. Sostuvo que la razón y la fe no eran mutuamente excluyentes, sino complementarias, y ambas podrían conducir a la verdad. 2. Summa Theologica. Su obra más famosa es la Summa Theologica, una recopilación sistemática de cuestiones teológicas y filosóficas. Esta obra es considerada una síntesis magistral de la teología cristiana medieval. 3. Filosofía aristotélica. Santo Tomás integró la filosofía de Aristóteles al pensamiento cristiano, adaptando la lógica aristotélica y la filosofía natural para explicar y defender conceptos teológicos. 4. Prueba de la existencia de Dios. Tomás de Aquino es conocido por sus 5 vías o 5 pruebas para la existencia de Dios, presentadas en la Summa Theologica. Estas son argumentaciones filosóficas que buscan demostrar la existencia de un ser supremo. 5. Contribuciones a la ética. Desarrolló una ética basada en la búsqueda del bien común, influenciando la teología moral. Su ética se centraba en la idea de que el objetivo último de la vida humana es alcanzar la felicidad en Dios. 6. Participación en concilios y asesoría teológica. Tomás fue invitado a participar en diversos concilios y ofreció asesoramiento teológico a líderes de la Iglesia. Su sabiduría y conocimiento fueron reconocidos y respetados. 7. Teología sacramental. Ha contribuido a la teología de los sacramentos, elaborando sobre la naturaleza y la eficacia de los ritos sacramentales en la vida cristiana. 8. Contribuciones a la filosofía política. Santo Tomás abordó cuestiones de filosofía política, discutiendo sobre el papel del gobierno y la relación entre el poder temporal y espiritual. 9. Educación y pedagogía. Desarrolló ideas sobre educación y pedagogía, destacando la importancia de la armonía entre fe y aprendizaje. Las contribuciones de Santo Tomás de Aquino siguen influyendo en la teología, la filosofía y el pensamiento cristiano hasta nuestros días. Su enfoque integrador y sistemático continúa siendo estudiado y debatido en diversas disciplinas. Milagros y experiencias místicas. Aunque Santo Tomás de Aquino es conocido principalmente por sus contribuciones intelectuales y filosóficas, también hay relatos de milagros y experiencias místicas asociadas a su vida. Sin embargo,
Es importante observar que los relatos de milagros a menudo son transmitidos por la tradición y pueden variar en su autenticidad. Aquí están algunos informes asociados con Santo Tomás de Aquino. 1. Levitación durante la oración. Un famoso relato sobre Santo Tomás es el de la levitación durante la oración. Según la tradición, mientras Tomás estaba en oración en la capilla de San Nicolás, fue levantado del suelo en éxtasis espiritual. 2. Visiones y éxtasis. Se informa que Santo Tomás tuvo visiones y experiencias místicas a lo largo de su vida. Durante esos momentos, él habría alcanzado una profunda unión con Dios y recibido insights espirituales. 3. Curaciones y milagros post-mortem. Después de su muerte, fueron reportados casos de curas milagrosas y eventos sobrenaturales asociados a las reliquias de Santo Tomás de Aquino. Las personas buscaban su intercesión para obtener curas y gracias especiales. 4. Las profecías. Algunos relatos sugieren que Santo Tomás hizo profecías sobre eventos futuros. Sin embargo, es importante interpretar estos informes con cautela, ya que a menudo se transmiten de manera no verificable. 5. Influencia en la vida de los fieles. Además de acontecimientos específicos, la influencia duradera de Santo Tomás en la vida de los fieles también puede considerarse un tipo de milagro espiritual. Sus obras continúan inspirando y guiando a las personas en la fe y el pensamiento cristiano. Vale destacar que la comprensión e interpretación de eventos milagrosos pueden variar, y la Iglesia Católica, al considerar la santidad de una persona, toma en cuenta no solo relatos de milagros, sino también la santidad de vida y la continua influencia espiritual sobre los fieles, desafíos y persecuciones. A pesar de las notables contribuciones de Santo Tomás de Aquino a la teología y la filosofía, también se enfrentó a desafíos y persecuciones a lo largo de su vida. Estos son algunos de los principales desafíos que ha enfrentado. 1. Oposición familiar. Desde el principio, Tomás enfrentó una fuerte oposición de su familia a su decisión de entrar en la vida religiosa, especialmente a la orden de predicadores dominicanos. Su padre llegó al punto de encerrarlo en casa para intentar disuadirlo. 2. Resistencia a las ideas innovadoras. Durante su época, las ideas de Aristóteles eran vistas con sospecha por algunos sectores de la Iglesia. Santo Tomás, sin embargo, reconoció el valor de la filosofía aristotélica y trató de integrarla en la teología cristiana, lo que a veces generó resistencia por parte de algunos contemporáneos. 3. Controversias en la Universidad de París. Mientras estudiaba en París, Santo Tomás enfrentó controversias intelectuales y teológicas. Algunas de sus ideas fueron objeto de críticas y debates, especialmente entre aquellos que resistían la síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana. 4. Conflictos con los franciscanos. Hubo desacuerdos teológicos entre los dominicos, la orden religiosa a la que pertenecía Tomás, y los franciscanos. Las disputas teológicas a veces se intensificaban, y Tomás estaba envuelto en debates con pensadores franciscanos, como Bonaventura. 5. Persecuciones políticas. En un momento de su vida, Tomás fue enviado a París con una misión diplomática para el Papa. Sin embargo, la misión fue interrumpida debido a inestabilidades políticas, y Tomás tuvo que enfrentar adversidades durante ese periodo. 6. Desafíos a la orden dominicana. Dentro de la orden dominicana, también hubo controversias y desafíos. Algunas cuestiones relacionadas con la interpretación de la regla dominicana y el enfoque a la filosofía y teología causaron debates internos. A pesar de estos desafíos, Santo Tomás de Aquino perseveró en su búsqueda de la verdad y en la promoción de la síntesis entre la razón y la fe. Su obra sigue siendo estudiada y respetada, y fue canonizado como santo por la Iglesia Católica en reconocimiento no solo de sus contribuciones intelectuales, sino también de su virtud y santidad de vida. Legado. El legado de Santo Tomás de Aquino es vasto y duradero, impactando significativamente no solo en teología y filosofía, sino también en educación, ética, política y otras áreas. Aquí están algunos aspectos de su legado. 1. Síntesis entre fe y razón. Santo Tomás es conocido por su intento exitoso de integrar la filosofía aristotélica en el pensamiento cristiano. Él argumentaba que la razón y la fe no eran contradictorias, sino complementarias, y ambas podrían ser usadas para buscar la verdad. 2. Teología y filosofía escolástica. Sus obras, especialmente la Summa Theologica, siguen siendo fundamentales para el estudio de la teología y la filosofía escolástica.
Su método sistemático y riguroso influenció generaciones de pensadores. 3. Ética tomista. La ética de Santo Tomás, centrada en la búsqueda del bien común y en la idea de que el objetivo último de la vida humana es alcanzar la felicidad en Dios, es una influencia importante en la ética cristiana. 4. Contribuciones a la filosofía política. Su pensamiento sobre la relación entre el poder temporal y espiritual tuvo impacto en la filosofía política. Él defendía la idea de un gobierno justo y la limitación del poder temporal. 5. Contribuciones a la educación. Santo Tomás valoraba la educación y defendía la importancia de la enseñanza. Sus ideas sobre la relación entre la fe y la razón también influyeron en el enfoque educativo en las instituciones católicas. 6. Desarrollo de la teología sacramental. Contribuyó a la teología de los sacramentos, desarrollando conceptos sobre la naturaleza y eficacia de los ritos sacramentales en la vida cristiana. 7. Pruebas de la existencia de Dios. Las 5 vías o 5 pruebas de Santo Tomás para la existencia de Dios son estudiadas y discutidas hasta hoy como una contribución significativa a la filosofía de la religión. 8. Canonización y título de doctor de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino fue canonizado en 1323, menos de 50 años después de su muerte. Recibió el título de doctor de la Iglesia, siendo reconocido como un maestro cuya enseñanza es de gran importancia para la fe católica. 9. Diálogo interreligioso. El acercamiento de Santo Tomás a la razón y a la fe abrió el camino para el diálogo interreligioso e intercultural. Su énfasis en la razón como medio de comprensión trascendió las fronteras religiosas. El legado de Santo Tomás de Aquino sigue influyendo en el pensamiento y la reflexión en muchas disciplinas, y su obra es estudiada y respetada en todo el mundo. Él es recordado como un gigante intelectual y un santo de la Iglesia Católica, cuyas contribuciones trascendieron su tiempo. Devoción popular. La devoción popular a Santo Tomás de Aquino es significativa dentro de la tradición católica, reflejando el reconocimiento de la santidad y el impacto duradero de sus contribuciones intelectuales y espirituales. Aquí están algunos aspectos de la devoción popular a Santo Tomás. 1. Día de fiesta. El día litúrgico de Santo Tomás de Aquino se celebra el 28 de enero. En este día, muchos católicos participan en misas y servicios especiales en honor al santo. 2. Intercesión en busca de sabiduría. Santo Tomás es frecuentemente invocado por estudiantes, académicos y aquellos que buscan sabiduría intelectual. Se le considera un intercesor especial para cuestiones relacionadas con el conocimiento y la comprensión. 3. Patrono de los estudiantes. Santo Tomás de Aquino es considerado el patrono de los estudiantes y de las universidades católicas. Muchas instituciones de educación superior dedicadas a la filosofía y la teología le rinden homenaje. 4. Oraciones y novenas. Fieles frecuentemente recurren a Santo Tomás por medio de oraciones y novenas, pidiendo su intercesión en sus búsquedas intelectuales, estudios y en la comprensión de la fe. 5. Reliquias y peregrinaciones. Las reliquias de Santo Tomás, como partes de su cuerpo u objetos asociados a él, son veneradas en algunos lugares. Las peregrinaciones a estos lugares son realizadas por devotos en busca de bendiciones y gracias. 6. Representaciones artísticas. Imágenes y representaciones artísticas de Santo Tomás de Aquino son comunes en iglesias, capillas y lugares de enseñanza católicos. A menudo destacan su erudición y piedad. 7. Fomento de la reflexión teológica. La devoción popular a Santo Tomás incluye también el estímulo a la reflexión teológica. Sus escritos son leídos y estudiados no solo por estudiosos, sino también por laicos interesados en profundizar su comprensión de la fe. 8. Influyentes órdenes religiosas. Como miembro de la Orden de Predicadores, dominicanos, Santo Tomás es especialmente venerado dentro de esa orden. Los dominicos lo consideran una figura central en su historia y espiritualidad. 9. Influencia en diversas tradiciones cristianas. La devoción a Santo Tomás de Aquino no se limita solo a la Iglesia Católica Romana. Sus obras y pensamientos influencian diversas tradiciones cristianas, y su figura es respetada en amplios círculos teológicos. La devoción popular a Santo Tomás de Aquino destaca su papel como guía espiritual e intelectual, siendo reconocido como un intercesor poderoso en diversas áreas de la vida, especialmente aquellas relacionadas a la búsqueda por conocimiento y comprensión de la fe. Canonización.
Santo Tomás de Aquino fue canonizado por la Iglesia Católica Romana el 18 de julio de 1323, unos 50 años después de su muerte. La canonización es el proceso por el cual la Iglesia Católica reconoce oficialmente la santidad de una persona fallecida y la declara como un ejemplo de virtud y fe digno de veneración por los fieles. El proceso de canonización de Santo Tomás de Aquino incluyó varias etapas. 1. Inicio del procedimiento. El proceso de canonización generalmente es iniciado por un obispo diocesano, que recoge información sobre la vida, virtudes y supuestos milagros del candidato a la santidad. 2. Investigación diocesana. Después de la presentación formal de la solicitud de canonización, se realiza una investigación diocesana para examinar la vida y las virtudes del candidato. Esto implica la recolección de testimonios, análisis de escritos y evaluación de su fama de santidad. 3. Beatificación. Si la investigación diocesana se concluye con resultados positivos, el caso se remite a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. Si la congregación aprueba, el candidato es beatificado, recibiendo el título de beato, y siendo reconocido como digno de veneración local. 4. Canonización. Para la canonización son necesarios al menos 2 milagros atribuidos a la intercesión del candidato. Estos milagros generalmente pasan por una rigurosa investigación médica y teológica. La aprobación de los milagros es una etapa crucial para la canonización. 5. Declaración papal. Después de examinar cuidadosamente todos los aspectos del caso, incluyendo los milagros, el Papa emite una bula papal declarando oficialmente la canonización. En esa bula, el candidato es inscrito en el canon, lista, de los santos de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino fue canonizado por el Papa Juan XXII en Aviñón, Francia, durante un consistorio en 1323. Recibió el título de Doctor Angelicus, doctor angélico, debido a la profundidad y claridad de su pensamiento. Desde entonces, Santo Tomás se ha convertido en una de las figuras más influyentes y respetadas en la historia de la Iglesia Católica, siendo reconocido como santo y doctor de la Iglesia. Conclusión. En conclusión, Santo Tomás de Aquino dejó un legado notable que abarca no solo la teología y la filosofía, sino también muchos aspectos de la vida cristiana, su síntesis entre fe y razón, la integración de la filosofía aristotélica a la teología y sus contribuciones a la ética, la política y la educación lo han convertido en una figura central en la historia de la Iglesia Católica. Santo Tomás enfrentó desafíos significativos, desde la oposición familiar a la resistencia a ideas innovadoras, pero perseveró en su búsqueda de la verdad. Su canonización y reconocimiento como doctor de la Iglesia destacan no solo sus contribuciones intelectuales, sino también su santidad de vida. La devoción popular a Santo Tomás continúa fuerte, con fieles buscando su intercesión para la comprensión de la fe, conocimiento y sabiduría. Su día litúrgico se celebra el 28 de enero, y su influencia trasciende las fronteras de la Iglesia Católica, siendo reconocida en varias tradiciones cristianas. En definitiva, Santo Tomás de Aquino es recordado como un gigante intelectual, un santo venerado y un guía espiritual cuyo impacto perdura a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones a buscar la armonía entre la razón y la fe. Oración a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, doctor angélico y príncipe de los teólogos, a quien Dios dotó con sabiduría celestial, intelecto agudo y celo por la verdad, imploro tu intercesión. Me inspira en mi búsqueda de la verdad, me ayuda a superar los desafíos intelectuales, y me guía en la comprensión de la fe. Que pueda seguir tus pasos en la búsqueda de la armonía entre la fe y la razón, y que mi corazón sea iluminado por la sabiduría divina. Santo Tomás, amigo de Dios y maestro de la verdad, ruega por nosotros, para que podamos crecer en la comprensión de la fe y en la búsqueda de la verdad. Amén.